Tienes un pequeño capital y no sabes qué hacer con él, estás pensando invertir algo de dinero en un negocio, pero no sabes en qué, buscas la manera de canalizar tus ahorros, pero no tienes idea de dónde invertir tu dinero. Si esto es así, quédate en este video porque veremos las 10 mejores inversiones en 2023 para tu dinero. Estoy seguro de que al escuchar la palabra inversión se te viene a la mente la bolsa de valores o Wall Street, y pienses que esto solo lo pueden hacer personas ricas o por el contrario que no deberías hacerlo porque vas a perder todo tu dinero si viene una crisis. Esto no tiene por qué ser así si lo haces de forma responsable y con los conocimientos suficientes. La inversión es una manera excelente de que hagas crecer tu dinero asumiendo el tipo de riesgo y el horizonte temporal que deseas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo un joven de 20 años que apenas comenzará a trabajar a una persona que está cerca de jubilarse. La persona más joven puede tomar más riesgo porque su horizonte temporal es mayor y la persona adulta debe asumir menos riesgo porque no busca altibajos ya que su objetivo es recibir una fuente de ingresos estable. En este video te mostraré las inversiones que en mi humilde opinión son las mejores para realizar con tu dinero. Dicho esto, pasemos a ver las 10 mejores inversiones que debes hacer si tu objetivo es que tu dinero crezca y no pierda valor con el pasar de los años. Número 1. Cuentas de ahorro. Esta es por mucho la inversión más popular que existe y es que a todos al abrir una cuenta corriente nos han ofrecido una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro es un producto que ofrecen los bancos la cual genera una rentabilidad con cierta tasa de interés cuando ahorras en tu cuenta. El riesgo de invertir en este tipo de cuentas es mínimo, pero también es muy bajo el interés que recibes, así que no esperes hacerte rico con esta rentabilidad. Este tipo de inversión es ideal para ahorrar para tus metas a corto plazo o para guardar tu fondo de emergencias debido a la alta liquidez o rápida accesibilidad del dinero. Como te comenté anteriormente, con este interés no se busca ganar rendimientos, ni siquiera ganarle a la inflación, pero es una buena manera de tener una parte de tu fondo y ganar unos cuantos centavos. Más vale algo que nada. Algo bueno de las instituciones financieras y bancarias es que se está dando una elevada competencia, lo que a su vez hace que después de muchísimo tiempo se ofrezcan tarjetas de débito con una tasa de interés atractiva y además se encuentran reguladas. No quiero mencionar ejemplos para que no te suene a una recomendación, pero es interesante que lo revises y saques tus conclusiones. Número 2. Bonos gubernamentales. En el siguiente puesto tenemos a los bonos de gobierno. Un bono gubernamental es un préstamo que tú como inversor otorgas a alguna entidad gubernamental. Estas entidades a su vez te pagan a ti como inversionista una tasa de interés sobre el capital que les has prestado durante un periodo pactado previamente. Este periodo puede ser 1, 3, 5, 10, 20 hasta 30 años. No nos meteremos demasiado en la renta fija, pero para que entiendas cómo funciona esta inversión lo veremos con un ejemplo. Juanito le presta $1000 al gobierno de su país. Actualmente la tasa que pagan es del 10% por un periodo de un año. Durante ese año estará recibiendo pagos periódicos en su cuenta bancaria hasta que llegue la fecha de vencimiento o el día en que le devuelven su capital inicial. Retomando nuestro ejemplo, a Juanito le pagan intereses mes a mes. Cada mes estaría recibiendo $8.33 hasta completar $100 de intereses y al finalizar el año se le devuelven sus $1000 y ganó $100 en ese periodo, lo que lo deja con un capital final de $1100. Los bonos gubernamentales cuentan con el respaldo del gobierno y de los bancos centrales, así que el riesgo de impago es casi nulo. Los bancos centrales pueden imprimir más dinero para pagar a los inversores, aunque esto puede generar más inflación, pero eso es tema para otro video. Este tipo de inversión es ideal para los inversores conservadores o aquellos que no les gusta ver fluctuar su cartera de inversión. Otro punto para mencionar es que son perfectos para inversores con sumas importantes, porque una rentabilidad de un 10% sobre un capital de $200,000 da una rentabilidad anual de $20,000 que sí puede aportar a tu vida. Número 3. Bonos corporativos. Otra alternativa con un poco más de riesgo son los bonos corporativos. Este tipo de bonos funcionan de la misma manera que los bonos gubernamentales, a excepción de que en este caso le estás prestando dinero a empresas. Al no contar con el respaldo del gobierno tienen un riesgo mayor, pero a su vez dan una rentabilidad mayor.
En este punto seguramente estés pensando, ¿y cuál es la diferencia entre bonos corporativos y acciones? La principal diferencia es que en caso de que la empresa a la que le has prestado dinero llegue a quebrar, cobrarán primero los empleados, los bancos, proveedores y bonistas, dejando en última instancia a los accionistas. Por este motivo, tienen más riesgo que los bonos gubernamentales, pero menos que las acciones. Este tipo de inversión es ideal para inversores conservadores que están dispuestos a tolerar un poco de más riesgo a cambio de un mayor rendimiento, pero que no quieren ver fluctuar demasiado su cartera. También existe un riesgo variable en los bonos corporativos, todo depende de la calificación crediticia de la empresa. Si es una empresa con riesgo de quiebra, el rendimiento de un bono corporativo será mayor, pero si es una de las empresas privilegiadas en tener una calificación crediticia triple A como Johnson & Johnson, el rendimiento será menor. Las tres inversiones mencionadas anteriormente entran en la clasificación de renta fija, es decir, sabes previamente el rendimiento y el plazo de tu inversión. A partir de ahora veremos inversiones en renta variable, que son inversiones en donde no existe un plazo ni un rendimiento previamente pactado. Bueno, continuemos. Número 4. Fondos indexados. Los fondos indexados son un tipo de fondo que invierte en acciones de un índice específico. Este índice puede ser el S&P 500 o el Nasdaq. Estos fondos tienen como única misión obtener la misma rentabilidad que el índice al que sigue, pero aquí hay un minúsculo problema. Al invertir en un fondo estás pagando una comisión a un profesional para que administre y seleccione los valores del fondo. Estos pueden ser profesionales de bancos o casas de bolsa, por lo que puede ser más atractiva la inversión que veremos a continuación. Pero ¿cuál es la diferencia entre un fondo indexado y un ETF? La principal diferencia es que los fondos indexados se compran y venden directamente con el gestor o intermediario, y los ETFs cotizan en bolsa como una acción, por lo que basta con un broker para adquirirlos. Otra diferencia es que el precio de los fondos indexados se conoce al cierre, mientras que el precio de los ETF se comporta como una acción, es decir, su precio tiene fluctuaciones durante el día. Finalmente, la diferencia más importante, los fondos indexados se pueden traspasar sin tener que tributar por las ganancias generadas, mientras que los ETFs deben tributar como una acción al no ser traspasables. Este tipo de inversión es ideal para personas con objetivos a largo plazo y que no buscan tanta emoción como en acciones individuales. Número 5. Fondos cotizados o ETFs. Los fondos cotizados, o simplemente conocidos como ETFs, son fondos que reúnen el dinero de varios inversores para comprar una cesta de valores, dando así oportunidad a estos inversores de diversificar su inversión. Pensemos por un momento que Juanito quiere invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Imagina el tiempo que le llevaría comprar una a una de esas 500 empresas, pero no solo eso, la cantidad de comisiones que tendrá que pagar, por no mencionar la cantidad de dinero que deberá tener para invertir en todas las empresas una a una. Ahora piensa que sus vecinos también quieren invertir en esas 500 empresas que les ha recomendado Juanito, y como ellos hay muchas personas que desean hacer lo mismo. Pues los ETFs son la solución a este problema. Un gestor de activos reúne el dinero de todos esos inversores para comprar esas 500 empresas, el gestor gana una comisión y los inversores ganan diversificación, es decir, esto es una maravilla. Debes saber que las comisiones por los ETF son bajísimas, superando por mucho a las de los fondos indexados, donde le pagas a un profesional para gestionar una inversión pasiva. Es gracioso, ¿no? Warren Buffett, considerado el mejor inversor, anima a los inversores particulares a invertir en el Standard & Poor's 500, y además asegura que cuando él muera, el 90% de su patrimonio deberá ser invertido en un fondo de bajo coste que replique a dicho índice. De acuerdo con la recomendación de Warren Buffett, lo mejor sería invertir en un ETF que replique el comportamiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y olvidarnos de esto por un largo tiempo. De esta forma es muy probable que alcances la independencia financiera. Número 6. Acciones de dividendos. En este puesto tenemos a las acciones con dividendos. Esta es una de las mejores formas de obtener ingresos constantes y por ganancias de capital, es decir, por el aumento del precio de la acción. Un dividendo es un pago periódico en efectivo que las empresas realizan a sus accionistas.
Las empresas que pagan dividendos suelen ser empresas maduras y con bajo crecimiento, pero son consideradas empresas muy estables y seguras. Estas empresas pueden dar mucha estabilidad a una cartera en tiempos de crisis porque al ser empresas maduras suelen caer menos, pero tienen una desventaja, y es que los dividendos deben de tributar, es decir, tendrás que pagar impuestos por cada pago que recibas, mientras que si mantienes una acción que no paga dividendos únicamente tributas hasta que vendes. Este tipo de inversión es ideal para inversores que tienen una suma importante de dinero y que desean obtener un flujo de ingresos constante. Para los inversores con un capital menor puede ser bueno únicamente para dar estabilidad a la cartera, mas no para recibir ingresos ya que serán mínimos, pero sí que pueden ser reinvertidos para generar un efecto multiplicador en su cartera. Puedes revisar un video rápido donde te hablo sobre los dividendos si quieres saber un poco más sobre este tipo de inversión. Número 7. Acciones individuales. La que considero la mejor inversión para tu dinero son las acciones individuales. Aclaro, las acciones individuales tienen un riesgo mayor, pero para inversores experimentados que analizan a profundidad las compañías suelen ser una fuente importante de riqueza. Y no me refiero a los inversores institucionales o conocidos como Wall Street, sino a los inversores particulares que pueden batir considerablemente a los profesionales con una correcta formación y conociendo lo que compran. Como te comenté, las acciones individuales te ofrecen el máximo potencial a cambio de una mayor volatilidad. Con esto no quiero que pienses que vas a perder todo tu dinero. Ni tampoco que vas a ganarle a los profesionales sin hacer esfuerzo alguno. Si sigues una filosofía y un método de inversión, además de ser fuerte psicológicamente y tener una correcta diversificación, puedes superar a la media. Es un trabajo arduo pero que vale la pena. Las acciones son para los más experimentados, por lo que si eres un principiante lo mejor será que destines la mayor parte de tu cartera a ETFs y un pequeño porcentaje a acciones individuales que puedas comprender y analizar. Este tipo de inversión es ideal para inversores que desean diversificar y obtener una rentabilidad mayor a cambio de una mayor volatilidad. A largo plazo las acciones baten por mucho a inversiones con menos riesgo como los bonos, así que ¿dónde está el riesgo entonces? El error de muchos inversores es que confunden volatilidad con riesgo. Número 8. Bienes raíces. La inversión en un inmueble suele estar asociada a un riesgo menor, y es porque la mayoría de las propiedades tienden a generar una plusvalía a lo largo del tiempo. Puedes invertir en un inmueble para venderlo, ser propietario o para alquilar. Pero puedes invertir en bienes raíces a través de REITs, que son empresas que poseen una cesta de propiedades y generar ganancias para sus accionistas que serán devueltas casi en su totalidad en forma de dividendos. Esto es ideal para inversores que son débiles psicológicamente y quieren asumir un menor riesgo. Me refiero a débiles psicológicamente porque al no ver a diario la cotización de su propiedad no entrarán en pánico con la más mínima caída. Pero bueno, fuera de eso, la inversión en bienes raíces es ideal para aquellos que desean obtener una fuente constante de ingresos y que además disponen de sumas importantes de dinero, aunque como te comenté anteriormente, puedes invertir en bienes raíces con poco dinero a través de REITs. Si no has visto el video de cómo invertir en bienes raíces con poco dinero, te invito a verlo y profundizar en la inversión en bienes raíces. Número 9. Franquicias. Las franquicias son un modelo de negocio en donde ya ha sido comprobado el éxito de este. A cambio de poder usar la marca de la franquicia y obtener ganancias por ello, pagarás un porcentaje de tus ventas en forma de regalías. A cambio de ello, las franquicias te darán acceso a replicar la operación de sus tiendas. Este modelo de negocio es un éxito para empresas como McDonald's o Domino's Pizza. Sus franquiciados requieren de entrar previamente a un entrenamiento donde se les evaluará y capacitará para operar con éxito la tienda. Este tipo de inversión es ideal para aquellos que cuentan con grandes sumas de capital y quieren abrir un negocio sin tener que comenzar desde cero. Los propietarios de grandes éxitos como los mencionados anteriormente tardan en promedio 3 años en recuperar su inversión, por lo que suele ser muy lucrativo, pero también tiene una enorme barrera de entrada que son las altas sumas de dinero requeridas. Número 10. Otras inversiones. En el puesto final tenemos a inversiones poco convencionales o inversiones alternativas. Estas inversiones pueden ser materias primas como oro, plata y petróleo,
También criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, que son las más importantes de estos activos, divisas, arte e inversión en artículos de lujo. Este tipo de inversiones son ideales para aquellos que desean salir de lo convencional y especular un poco, por lo que únicamente debe hacerse con un porcentaje menor al 5% de tu cartera. Aunque en el caso de las materias primas, si posees algún conocimiento o ventaja en este sector, puedes aumentar considerablemente dicho porcentaje. En próximos videos hablaré de las inversiones alternativas. Pues bien, hemos llegado al final del video. Déjame saber para ti cuál es la inversión más atractiva. Nos vemos en un próximo video.